Voy a pasar entonces a la interferencia de dos fuentes. No está con animación porque como lo había estado editando para Linux, le quité todas las animaciones o algunas de ellas. Así que bueno, va a salir todo de golpe. Y eso nunca es bueno porque hay demasiada información. Pero pensemos en lo siguiente. Pensemos que yo estoy en algún punto del espacio. Vean el dibujo que está a la derecha. Estoy en algún punto del espacio. O sea, ese punto le vamos a llamar el punto P, el famoso punto P ya. Entonces, estoy yo observando en un punto del espacio, en el punto P, dos ondas que están llegando desde dos lugares diferentes, que son los focos 1 y 2 en esta imagen. Entonces tenemos dos focos de luz. Vamos a pensar en luz, pero puede ser cualquier onda electromagnética. Entonces tenemos el foco 1, que está aquí, y el foco 2, que son partículas con carga que están produciendo, que están oscilando y produciendo ondas electromagnéticas bien particulares. Son ondas en particular planas. Y en el punto P entonces lo que ocurre es que el campo va a ser E1 más E2. Vectores, ¿no? Siempre acuérdense que estos son vectores. Como, igual que en otra, cuando estábamos hablando de polarización, me voy a olvidar del campo magnético, no porque no exista, sino porque me voy a enfocar en el campo eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la amplitud, esta que está denotada por la letra Y, va a ser la suma I1 más I2, que en este caso van a ser campos. Lo que pasa es que aquí, esta superposición son para dos ondas genéricas, que no tienen por qué ser campo eléctrico. Supongamos que tengo dos ondas cualquiera, una onda en una cuerda, o en el agua, lo que ustedes quieran. ¿Listo? Con la particularidad de que son dos ondas que tienen la misma frecuencia angular, o el mismo color, son monocromáticas, así que estamos pensando en onda electromagnética. ¿Listo? Ahora, R1 y R2 son estas distancias. Entonces R1 es aquí y R2 es la de acá, entonces no tienen por qué ser iguales. De hecho, en general no son iguales. Excepto en algunos puntos bien específicos, R1 y R2 son diferentes. ¿Listo? Ahora, por propiedades trigonométricas, que no voy a entrar al detalle, se obtiene que la superposición se reduce a esto de acá. Donde aparece aquí R1 por R2. Perdón, R1 más R2 partido por 2, y esto lo voy a llamar R promedio. Y aquí aparece R1 menos R2 partido por 2. Eso es equivalente a menos delta R partido por 2. ¿Listo? Esto de aquí, menos delta R, es esto de acá. Ahora, todo lo que está multiplicando a la parte que oscila en el tiempo, es decir, el seno de omega t por este KR promedio, es lo que se llama la amplitud de la onda resultante. Y es una amplitud que depende del coseno de la diferencia de posiciones de las fuentes. O sea, depende de la diferencia de camino que ha recorrido la onda. O sea, la amplitud no es la misma en todo el espacio. Cambia. ¿Y de qué va a depender? De la diferencia de camino que ha recorrido la onda. Las dos ondas, perdón. ¿Listo? Esto se llama una amplitud que está modulada. Profe, Sí, profe, ¿qué es el K? el K es el número de onda. 2pi partido por lambda. Como les dije en algún momento, ustedes tienen que repasar de ondas. Y les dejé en el apunte, hay un repaso, perdón, dice por 2, pero es lambda. En el apunte que les mandé hay un repaso de ondas y también les dejé una clase que es de otro semestre de un repaso de ondas. Entonces ustedes tienen que estudiar ondas para recordar todas estas cosas. K es 2pi partido por lambda y se llama número de onda. Bueno, como ya podrán ver, el hecho que en la amplitud aparezca un coseno significa que van a haber lugares donde el coseno se va a hacer cero, independiente del valor oscilatorio en el tiempo. O sea que en cualquier instante van a haber lugares donde la amplitud va a ser cero. Y eso se le llama interferencia destructiva. Esto de acá es la imagen de una cubeta de ondas. ¿Han visto las cubetas de onda alguna vez? Entonces, en la cubeta de onda, no es un buen color. Hay dos fuentes que producen aquí perturbación en el líquido. Entonces, esto sería F1, el foco 1, y este sería F2, el foco 2. Están produciendo ondas, ¿no? Y en todos los puntos del espacio se están superponiendo las dos ondas. Pero van a haber lugares donde la amplitud se hace cero. Vean que aquí hay regiones
donde el agua está imperturbada. Y no es porque no hayan ondas en esos lugares, ¿no? Sino porque simplemente en esos lugares la superposición da cero. Bueno, hay lugares de máximos y lugares de mínimos. Los mínimos significan amplitud cero, que es donde el coseno se hace cero. ¿Profe? ¿Sí? Entonces, ¿dos ondas de luz se pueden cancelar? Exactamente, ese es el punto. Exactamente es el punto. Ahora vamos a tener la situación en la cual vamos a tener una situación particular en la cual luz más luz puede ser igual a oscuridad. Esa es la idea. Ahora, si la luz, ¿se acuerdan que en un par de sesiones atrás discutí de que Maxwell había casi intuido de que la luz tenía que ser una onda electromagnética, ¿no? Por el hecho de que se había medido Romer, había mirado los satélites de Saturno y había otras mediciones que indicaban cuál era la rapidez de la luz. Y por otra parte, él, al deducir la ecuación de onda electromagnética, se dio cuenta que a través de constantes que venían del electromagnetismo se obtenía la misma rapidez o un valor muy similar al de la luz. Dedujo que la luz era una onda electromagnética. Bueno, si ocurriera que la luz se puede anular de alguna manera, es la prueba de que la luz se comporta como una onda. ¿Listo? Esto de acá es la amplitud resultante, lo mismo que les dije antes, ¿no? Esto de aquí es la amplitud resultante. Y la amplitud resultante depende solo de la diferencia de caminos, delta R. Esta es la única variable, todo el resto son constantes. Delta R es la diferencia de camino entre el punto donde yo estoy estudiando y las dos fuentes. Una fuente está más lejos que la otra, entonces el delta R es la diferencia entre esas dos distancias. Ahora, cuando la amplitud es máxima, vamos a estar hablando de interferencia constructiva. Y cuando la interferencia es nula, cuando la amplitud es nula, vamos a hablar de interferencia destructiva. Ojo que la interferencia es un nombre que se le da a un tipo muy particular de superposición de ondas. Ya vimos que un tipo de superposición de ondas produce polarización. Este es otro fenómeno que ocurre por superposición de ondas, que se llama la interferencia. Entonces deben tener mucho cuidado de usar la palabra interferencia como sinónimo de superposición. A veces las personas cometen el error de tratarlos como sinónimos. No lo son. La interferencia es un tipo bien específico de superposición. De hecho, para que ocurra la interferencia, las ondas tienen que tener la misma polarización. Si tienen polarizaciones diferentes, polarizaciones cruzadas, vamos a estar hablando de polarización o lineal, o circular, o elíptica. ¿Listo? Ahora, ¿de qué va a depender que ocurra interferencia destructiva? Va a depender de la diferencia de fase. Delta phi es la diferencia de fase. Entonces, esto de aquí, vamos a poner aquí, diferencia de fase. O sea, para saber si la interferencia va a dar constructiva o destructiva, tengo que ver. La onda una viene así, por ejemplo, y la otra viene así. Entonces la suma de eso es algo así. Ahora, si una onda viene así y la otra también viene así, entonces la suma va a ser una cosa así. Entonces depende de la diferencia de fase que haya entre las dos ondas. Y esa diferencia de fase va a estar relacionada con la diferencia de camino. No complicarse con estas letras M que son números enteros, ¿no? Porque la diferencia de fase es esto. Esto es delta phi. Delta phi es el argumento del coseno de delta phi. ¿Listo? Vamos a ver aquí. Delta phi es este ángulo de aquí. Y esa diferencia de fase, claro, para que el coseno sea 0 va a aparecer un número entero, que es este m. ¿Listo? Eviten llamarle n y eviten enamorarse de los n porque esto jamás lo vamos a ocupar. ¿Listo? Lo que importa es la diferencia de fase. Si la diferencia de fase es un número entero de 2pi, entonces vamos a estar hablando de interferencia constructiva. Y si es un número semi-entero de pi, entonces vamos a estar hablando de interferencia destructiva. Entonces, más que preocuparse si era npi, 2npi o mpi, no usen la n porque la n la ocupamos para los índices de refracción, lo primero. Y lo segundo, no enamorarse ni romantizar estas letras de estos números discretos que no van a servir de nada. Lo único que importa es saber la diferencia de fase. Si la diferencia de fase es 2pi, 4pi,
6pi, 8pi, entonces estamos hablando de interferencia destructiva. ¿Listo? Y si es pi medio, 3pi medio, 5pi medio, vamos a estar hablando de interferencia destructiva, que en el fondo está resumido en esto que acabo de dibujar acá. ¿Listo? O sea, hay que ver, la interferencia va a ser cresta con cresta, valle con valle, o valle con cresta y cresta con valle. Eso nos va a decir si es interferencia constructiva o destructiva. Si yo tengo que las dos ondas llegan en fase, tenemos entonces que el máximo de una llega en el máximo de la otra, el mínimo de uno llega en el mínimo de la otra, entonces la suma va a llamarse interferencia constructiva. En el caso que el mínimo de uno se encuentre con el máximo del otro, estamos siempre hablando en el punto P que estamos recibiendo las dos ondas, ¿no? Entonces va a ocurrir que matemáticamente para cada valor, para cada punto de esta curva, la suma va a ser 0. Y entonces vamos a hablar de interferencia destructiva. Y en la interferencia destructiva estamos solamente hablando de la amplitud, olvídense de la parte oscilatoria. Ese seno que aparecía ahí que dependía del tiempo, esa parte no la estoy analizando, estoy solamente haciendo análisis de las amplitudes. Entonces estamos estudiando en particular la interferencia de dos fuentes. En clases presenciales yo llevo este experimento a la sala y lo que les voy a poner acá son fotos de una clase pasada. Entonces, donde tengo un láser de helio-neón, que lo pongo al final de la sala, y frente a ese láser de helio-neón pongo una placa que tiene dos ranuras o rendijas. El concepto de ranura y rendijas todos lo conocen, ¿no? Es una pequeña rayita, un trocito que le falta a la placa, por el cual uno puede mirar hacia el otro lado. Es como una pequeña ventana, pero muy, muy delgada. Es larga, pero delgada, o alta y delgada. Esto es decir, su alto es muchísimo más grande que su ancho. Y eso se le llama una rendija o una ranura. Entonces me aseguro de que las dos ranuras que están aquí denotadas como letra B y C, por esas ranuras pase la luz de la misma fuente. En general el láser tiene un haz que es lo suficientemente grueso para que, si las ranuras están muy próximas, pueda ser iluminadas las dos ranuras con el mismo haz. Si no, uno tiene que usar otra cosa, como lo que está dibujado acá en la letra A, que puede ser una rendija u otro objeto que permita que se abra el haz de luz para que ilumine ambas rendijas. Con eso, me aseguro que las dos ondas son coherentes, que es lo que finalmente me importa, que las dos ondas sean coherentes. Y a una cierta distancia está la pared o la pantalla, que es donde se van a proyectar la superposición de las dos ondas. Lo que está aquí en esta fotografía, como les decía, es un dibujo del experimento en clase. Estos de acá son estudiantes que tuve hace un par de años atrás o algunos pocos años atrás, que están exactamente observando sobre la pared o sobre la pizarra o sobre la pantalla, porque si no me equivoco aquí está el telón, porque la pizarra es reflectora, entonces está el telón. Y entonces aparece aquí lo que se observa, un patrón de luz y oscuridad, que es la imagen que está arriba. Está ampliado lo que se observa en esta zona de la pantalla. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo de alguna manera una serie de imágenes de la rendija, vista, o sea, de la luz que pasó por la rendija, entonces como una foto de la rendija, pero iluminada, ¿no? Y estas fotos se dispersan a lo largo de un eje que es transversal. Lo que representa aquí al lado izquierdo sería entonces este dibujo que está después de la pantalla. No sé si alcanzan a ver si parece que algo se ve, ¿no? Después en el video voy a destacar el mouse para que esto se vea más claro, ¿no? Aquí al costado donde está la pared que aparece con la letra F hay unas zonas como blanca y oscura, ¿no? Lo que intenta representar es la intensidad de la radiación que está incidiendo sobre la pantalla. Y lo interesante es que hay zonas de luz y oscuridad en esta representación. O sea, en esta imagen, de hecho, aparecen zonas de luz y oscuridad. Y lo interesante es que en la zona de luz hay superposición de ondas y en la zona de oscuridad también hay superposición de ondas. O sea que de aquí en adelante, cuando escuchen por ahí y les digan que la oscuridad es la ausencia de luz, este experimento prueba exactamente lo contrario. Porque en las zonas de oscuridad
también están llegando dos ondas de luz que corresponden a las dos fuentes que están aquí como B y C, que son las dos rendijas. Cada rendija se comporta como una fuente luminosa y entonces sobre la pared están siempre llegando dos luces, la de la rendija 1 y la de la rendija 2. Y el patrón observado se llama patrón de interferencia, es un patrón de luz y oscuridad. Matías, dime Matías. ¿A qué se debe que en el medio haya más luz o la luz sea más fuerte, entre comillas? Ya, eso lo Y vamos a discutir cuando discuta otro fenómeno que se llama la difracción. En esta parte, a pesar de que en el experimento uno ve claramente que la intensidad de la luz cambia, en este experimento vamos a suponer que todos los máximos son igualmente brillantes. ¿Listo? Después voy a explicar ya. por qué en el experimento real eso no ocurre como la predicción teórica. Eso es algo que vamos a discutir, me imagino que ya la próxima clase. Pero entonces vamos a dejar tu pregunta en una pausa hasta que llegue a discutir otro fenómeno que se llama la difracción, que está relacionado y está muy cercano a esto que estoy explicando ahora. Para Ya, todos los y efectos, cuando hablemos de interferencia de dos fuentes, vamos a suponer que los máximos todos tienen la misma amplitud o tienen la misma intensidad. Dime. ya. Y en la parte de oscuridad es porque hay interferencia destructiva, por eso no se ve luz. Así es, exactamente. Vale. Exactamente. En cualquier punto de la pantalla, en este caso de la pizarra o como quieran llamarle el lugar donde se está proyectando la luz de las rendijas o la luz que atravesó las dos rendijas, en cada punto de ese lugar existe la superposición de dos ondas de luz. Y entonces como nosotros no vemos cada una de esas ondas, vemos la onda resultante o la función resultante, esa resultante da zonas de brillantes y zonas oscuras. Entonces, en principio, en las zonas oscuras ocurre oscuridad porque lo que está llegando ahí no es capaz de excitar a los humanos o porque abiertamente la superposición da cero. ¿Listo? Ya, profe. Gracias. A ti. ¿Alguien más? Profe, que ¿Quién hay? al final, Matías. Matías, pero no era el mismo Matías de antes, ¿o sí? No, es otro, Ya, Matías Arenas. vale. Listo. Que antes de que terminara de hablar, dijo algo sobre el patrón de interferencia, Sí, que no alcancé a... el patrón de interferencias es esto que se observa sobre la pantalla, que hay zonas de luz y oscuridad. ¿Listo? O sea que esta foto que está acá, esta foto que está aquí se le llama patrón de interferencia. ¿Listo? Ah, ya, gracias. ¿Alguien más? Bueno, vamos entonces con la explicación de esto, ¿no? Con la explicación teórica de esto. En cualquier punto del espacio, como les decía recién, existen dos fuentes luminosas. En cualquier parte de aquí, del espacio, existen siempre la suma de dos ondas. Voy a llamar I1 a la onda 1 más I2 a la onda 2. Son siempre genéricos, ¿no? Son dos ondas genéricas. Entonces, en un punto específico que está llamado aquí el punto P, pero ese punto puede cambiar en cualquier parte de la pantalla o del lugar donde se está proyectando, voy a elegir un punto específico que va a ser este punto P. Este punto P va a representar el punto donde voy a estudiar las dos ondas. Entonces, S1 y S2 en este dibujo, no sé si están viendo mi puntero, pero S1, estoy en el dibujo este de los triángulos. S1 representa la fuente luminosa 1 y S2 representa la fuente luminosa 2, que en este caso corresponden a las dos rendijas o a las dos ranuras por las cuales está pasando la luz. R1 representa la distancia del punto P a la fuente 1, R2 representa la distancia del punto P a la fuente 2, y están trazados aquí una serie de líneas que voy a explicar enseguida. Ahora, entonces, esto de acá son las rendijas. Vamos a poner aquí rendijas. Y esto de acá, entonces, es la pantalla. Ahora le llamo punto P porque típicamente uno le llama punto P por el punto, ¿no? Pero aquí coincide pantalla y punto P, ¿no? Son dos cosas diferentes. El punto P es un punto en la pantalla donde estoy proyectando la luz de las dos rendijas. Entonces, bueno, aquí dice screen, ¿no? En la pantalla.
Ahora, la distancia que hay entre las rendijas y la pantalla está denotada aquí con la letra L. Y L es una cantidad que es medible con una cinta métrica. De hecho, en la sala de clases, típicamente, le pido a los estudiantes que hagan sus propias mediciones de L. La distancia que separa las dos rendijas, que está aquí denotado por la letra D, es algo que lo da el fabricante de las rendijas. Y uno puede medir entonces la distancia L, y la distancia que hay desde el punto medio hasta el punto P se llama I. ¿Listo? I representa la distancia, también esto se mide en metros. ¿Listo? En metros. O en una unidad o una subunidad de metros, centímetros, milímetros, cosas de ese estilo. Está representado también el R promedio, la línea que va desde el punto P al punto medio de las dos, entre las dos rendijas, entonces el R promedio. Y trazando esa línea, esta línea que va desde el punto medio entre las dos rendijas al punto P, que sería este R promedio, corresponde a la hipotenusa de un triángulo que tiene como lado o como cateto a la distancia entre las rendijas y la pantalla, que es L, y luego a la distancia entre el punto central y el lugar donde estoy estudiando, que aquí sería, por ejemplo, vamos a suponer aquí que este de aquí es el punto central, y aquí voy a poner mi punto P. ¿Listo? Aquí en ese lugar estoy estudiando con mi punto P específico. Puede estar más arriba, más abajo, no es relevante en este momento, en algún lugar de este eje, ¿no? Y respecto del punto central, que va a ser el I igual 0. ¿Listo? Entonces eso corresponde al otro cateto de este triángulo rectángulo, donde la hipotenusa corresponde justamente al R promedio. Si yo tomo el R1 y lo proyecto sobre R2, si yo de alguna manera el R1 tomo de la fuente 1 y lo trazo acá, me va a quedar que el R2 es más largo. El R1 va a llegar aquí donde estoy marcando, con esta cruz, ahí llega el R1. Entonces la diferencia que hay entre ese punto y la fuente 2 corresponde al delta R. Le voy a poner aquí delta R. ¿Listo? Y uno puede probar, no lo voy a hacer acá, después ustedes por geometría, uno puede probar de que si la distancia L es muy grande, entonces este triángulo que está en color marrón es un triángulo semejante a este triángulo que está en color amarillo. Entonces voy a tener dos triángulos. El triángulo grande, que tiene como catetos, entonces vamos a poner aquí triángulo grande. Aquí no un delta, sino que un triángulo. ¿Listo? Usted aquí, voy a apelar a toda su imaginación. Vamos a poner aquí grande. Créanme que estoy tratando de escribir bien, pero... O sea, yo escribo bien, pero sale mal, ¿no? Entonces tenemos un triángulo grande que tiene como catetos. Uno de esos catetos es R promedio y el otro cateto es L. ¿Listo? Perdón, dije R promedio, no es R promedio, es la hipotenusa de R promedio, es Y. ¿Listo? Y. Después tengo el triángulo pequeño. El triángulo grande tiene la gracia que puedo medir cosas con una cinta métrica o con una regla. En cambio, el triángulo pequeño es inmedible. Es realmente pequeño. Entonces aquí voy a poner el triángulo pequeño. Y ese triángulo pequeño tiene como cateto al delta R y tiene como hipotenusa a la separación entre las dos rendijas. Esto de acá es la hipotenusa, ¿listo? No es un cateto. Entonces por triángulos semejantes uno puede decir aquí, vean que este ángulo teta que aparece aquí, lo estoy marcando en verde en el triángulo marrón y lo estoy marcando también en verde en el triángulo amarillo. Uno puede decir que la tangente de teta en el triángulo pequeño, vamos a poner aquí, tangente de teta en el triángulo pequeño es igual a el cateto opuesto, que sería delta R, partido por la hipotenusa, ¿no? Que sería D. Esto es para el pequeño. Vamos a escribir aquí pequeño. Y por otra parte, ¿por qué hablé de la tangente teta? Porque hace la razón entre las dos variables que son de interés. El D, que es algo que nos da el fabricante, el delta R, que es una distancia realmente pequeña y es inmedible. Luego van a ver que realmente es inmedible esa distancia. Entonces va a ser en realidad lo que quiero determinar. Y en el triángulo grande, entonces,
voy a usar el seno del ángulo. Entonces voy a poner por aquí seno de teta va a ser el cateto opuesto, que es Y, partido por... Ah, lo dije mal, ¿no? Esto de aquí es seno. Yo les decía que en el triángulo pequeño es la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa y el cateto opuesto. Entonces ahí estamos hablando del seno. Entonces aquí es seno. Dije tangente, pero es seno de teta en el pequeño. Y en el grande es tangente porque va a ser el cateto opuesto, es un lado medible partido por L, que es otro lado medible. Entonces I partido por L, y aquí es tangente. O sea que lo había escrito al revés. En el triángulo pequeño, este es el grande. En el triángulo pequeño estoy haciendo el seno de teta, y en el triángulo grande estoy haciendo la tangente de teta. Ahora ocurre, lo voy a escribir por acá arriba, tenía un profesor que escribía en todos lados de la pizarra. Al final uno termina haciendo lo mismo, ¿no? Para ángulos pequeños, cuando teta es muy muy pequeño, va a ocurrir que el seno de teta es aproximadamente igual a la tangente de teta. Si no me creen, pueden hacer las gráficas con algún programa matemático y ver cómo se comporta el seno de teta y la tangente de teta en valores pequeños. Son prácticamente iguales. Entonces eso nos va a permitir igualar esto de acá, que va a ser el seno de teta. Por una parte era delta R para el triángulo pequeño partido por D, y por otra parte en la tangente de teta era I partido por L. Ahora ustedes me dirán, ¿para qué quiero hacer todo esto? Ahora les voy a decir para qué. Ahora, el delta R le había dicho que es una cantidad muy pequeña y es inmedible, pero el D lo da el fabricante, el Y se mide y el L se mide. ¿Y para qué me interesa eso? Bueno, porque el delta R, que es la diferencia de camino, está relacionado con la diferencia de fase a partir de esta igualdad. Aquí delta, en realidad, este es delta phi. O sea, uno puede decir, la diferencia de fase, que aquí está denotado con esta letra delta, la diferencia de fase, vamos a ponerlo aquí, delta es a 2pi, no, delta, vamos a poner acá, delta R, ¿sí? La diferencia de fase es a 2pi, como delta R es a lambda. ¿Listo? Esta es la letra griega lambda. Esta es una relación de proporcionalidad, es decir, la diferencia de fase es a la diferencia de camino, como el periodo de la función es al periodo espacial de la onda, que es lambda. Y de ahí uno puede llegar a esta expresión de acá y transformar los delta R en diferencias de fase, que son finalmente lo que me interesa. Y así que mezclando esto con esto de acá arriba, uno obtiene esta expresión de acá. ¿Listo? Y de ahí uno puede determinar que los máximos van a ocurrir cuando las diferencias de fase sean proporcionales a un número entero veces L sobre D por lambda. O sea que este punto P va a estar sobre un máximo cuando se cumpla esta ecuación. Y voy a estar sobre un mínimo cuando se cumpla esta otra condición. Esto es netamente matemático, aquí los M son números enteros, ¿no? En realidad, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que si la diferencia de fase es 0, estoy acá, en el máximo. Si la diferencia de fase es pi, estoy en el mínimo. Perdón, es pi medio, ¿no? Sí. Para que sea interferencia constructiva tiene que ser así, ¿no? Para que sea destructiva tiene que ser una así y la otra tiene que ser así. Entonces la diferencia de fase es pi. Entonces aquí la diferencia de fase en ese punto, aquí está denotado por delta, es pi. ¿Listo? Y aquí va a ser 2pi. Aquí va a ser 3pi. Y así sucesivamente. Aquí va a ser menos pi. Aquí va a ser menos 2pi acá. Y así sucesivamente. O sea que esto n en realidad y esto m, número entero, no tienen ninguna significancia en realidad más que tomar todas las posibilidades infinitas que existen. Pero en realidad en las cercanías del máximo, los máximos y mínimos van a estar dados por números enteros o de 2pi o de pi.
dependiendo si estoy en interferencia constructiva o destructiva. Profe, Dígame, acá Matías, dime. no entendí muy bien cómo pasó matemáticamente desde la igualdad de ese delta igual a d por seno por 2pi partido lambda ¿Ya? al máximo del patrón de interferencia. Ah, porque mira, el delta R está acá arriba. De aquí, de esta expresión, uno obtiene una expresión para delta R a partir de cantidades medibles. ¿Listo? Y de aquí, despejando esto, uno obtiene la diferencia de fase. Y la diferencia de fase tiene que ser pi, 2pi, 3pi o menos pi, dependiendo si es que uno está en un máximo o en un mínimo. ¿Listo? Yo sé que aquí la diferencia de fase, en ese punto que estoy marcando al medio, es 0. Yo sé que aquí la diferencia de fase es 2pi. Y aquí entre medio es pi. Entonces, si quiero estar en un máximo o en un mínimo, dependiendo cuál máximo o cuál mínimo, yo sé la diferencia de fase. ¿Me sigue la idea? ¿Sí? Entonces, mirando la gráfica, yo sé dónde estoy o sea, conozco la diferencia de fase entre el máximo y el mínimo. Si estoy en un máximo va a ser 0, 2pi, 4pi, y si estoy en un mínimo va a ser pi, o 3pi, o 5pi, y así sucesivamente. ¿Listo? Ahora, el resto de las cosas que están en la ecuación son cosas que son medibles. ¿De acuerdo? Son medibles. El delta R aquí se obtiene de acá arriba. O sea que de aquí yo puedo reemplazar mi delta R. El delta, la diferencia de fase que está aquí es algo que yo conozco dependiendo en qué punto estoy parado. Si estoy parado en un máximo, en un mínimo, conozco la diferencia de fase. Y lo interesante es que la única variable que queda sin conocer es lambda, que es la longitud de onda. Y hacia allá donde quería ir. Entonces no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero ya que estoy acá, lo que estoy diciendo es que de aquí puedo despejar lambda y puedo medir lambda de la luz. De alguna manera, midiendo esta distancia Y, la distancia a la pantalla L, conociendo la diferencia de la separación de las rendijas y sabiendo en qué, si estoy parado en un máximo o en un mínimo para saber la diferencia de fase, puedo medir la longitud de onda de la luz. Y como les digo, esto normalmente en mis clases presenciales lo medimos y obtenemos la longitud de onda del láser o de la luz. O sea, tenemos un experimento que nos permite medir, no directamente, sino que a partir de variables macroscópicas como L, Y, la diferencia de la distancia entre las dos rendijas y la diferencia de fase, puedo medir la longitud de onda de la luz. Es decir, este experimento permite de una manera ya irrefutable indicar que la luz tiene comportamiento ondulatorio porque puedo medir su longitud de onda y porque aparte produce interferencia constructiva y destructiva. ¿Más comentarios o preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Quién ahí? Eh, Nicolás Valenzuela. Nicolás. Dime, Nicolás. Donde tenemos el lambda, o sea, el lambda, donde tenemos el delta, ¿Ya? igual a El delta delta R, minúsculo, ¿no? ¿El delta minúscula o el delta R mayúscula? el delta solo. Ya. Exactamente. Después voy a cambiar esa letra, a Ya. ver si me acuerdo para que no quede, porque claro, confunde. Listo. La delta del ángulo, la diferencia de fase. Ese delta corresponde a la diferencia de fase. ¿Ya? Nosotros después tenemos que igual a delta R por 2pi partido lambda, y después tenemos igual a D seno de teta. Ese seno de teta, nosotros teníamos puesto que era delta R partido R, pero estaba viendo y parece que lo cambian por el que nosotros teníamos como tangente de teta. Ya, pero mira, sí, sería- lo que pasa es que ocurre esto. Mira, ocurre esto de acá arriba. Que seno de teta para ángulos pequeños es igual a tangente de teta. ¿Listo? En este contexto, ok. decir seno de teta o tangente de teta es lo mismo. Porque es una aproximación para ángulos pequeños. O sea, Ya, si me profe, me aseguro quedó que la claro. pantalla esté lo suficientemente lejos de las rendijas, entonces esta aproximación es válida. ¿Listo? Ahora, insisto que cuál es el fin de todo esto, es encontrar una expresión para lambda, para medir la longitud de onda. Y esto de acá, la interferencia va a ser máxima cuando los ángulos sean 2pi, estoy hablando de los delta, ¿no? Este delta de acá arriba va a ser 2pi, va a ser 4pi, va a ser 6pi, y así sucesivamente, y eso se reemplaza acá. Y listo, uno puede encontrar una expresión para lambda. Y los mínimos son delta igual pi, 3pi, 5pi
y así, etcétera, ¿no? Y esto se ve acá en este dibujo de la derecha. Cuando uno está en el máximo central, la diferencia de fase entre las dos ondas es 0. Cuando está en el siguiente máximo, a la izquierda o a la derecha, va a ser pi, la diferencia de fase. Perdón, 2pi. Y si estoy en el mínimo, en el primer mínimo, a la izquierda o a la derecha, o arriba o abajo en este dibujo, voy a estar hablando entonces de pi o menos pi. Este es un experimento, insisto. La finalidad del experimento de Young, primero tiene una relevancia histórica el experimento de Young, que es el primer experimento en el cual uno prueba de manera irrefutable que la luz tiene un modelo ondulatorio. Yo no lo discutí acá, se los dejé en los apuntes, sí, de que hubo una tremenda disputa en algún momento en el cual algunos decían que la luz tenía que ser un fenómeno ondulatorio y otros como Newton que decían que esto tenía que ser un fenómeno corpuscular. Entonces habían dos modelos para la luz. Luego aparece Maxwell en escena, aunque esto es anterior de Maxwell, aparece Maxwell y demuestra matemáticamente que las ondas electromagnéticas tienen las mismas características de rapidez de propagación que la luz. Pero este experimento, que es de 1801, si no me equivoco, se llama el experimento de Young, permite mostrar de que la luz produce interferencia. Y si la luz produce interferencia, entonces el modelo que hay que considerar es el modelo ondulatorio. ¿Listo? Entonces aquí hay dos cosas relevantes. Que el experimento de Young, por una parte, nos muestra de manera irrefutable que la luz tiene un comportamiento ondulatorio, cosa que no estaba, no sé, hasta este experimento no estaba completamente zanjado, habían dos modelos. Y por otra parte, que este experimento me permite medir la longitud de onda de la luz. O sea, si yo tengo una luz de un único color, monocromática, ilumino dos rendijas y mido algunas variables del experimento, puedo obtener la longitud de onda de la luz. Y los resultados que se obtienen es que la longitud de onda de la luz es pequeñísima, muy, muy pequeña. Esto del orden de los nanómetros, de los cientos de nanómetros. Para calcular la longitud de onda, la despejamos de la fórmula de ahí nomás. Sí, efectivamente. Como les decía, las dos ecuaciones que son relevantes las voy a marcar aquí. Voy a borrar algunas cosas para que no se pierdan entre tantas ecuaciones. Las ecuaciones relevantes son estas, que se pueden obtener desde el mismo... experimento. O sea, en este diagrama uno puede obtenerla, ¿listo? Las dos ecuaciones son estas. A ver, vamos a limpiar un poco más aquí el césped. Listo. Las dos ecuaciones relevantes son estas. La ecuación que relaciona los triángulos semejantes, donde delta R es una cantidad tan pequeña, después cuando uno la calcula es del orden de la mitad de la longitud de onda, o sea, es menor a la longitud de onda, el delta R. Entonces de aquí, esta es la primera ecuación que aparece de los triángulos semejantes. ¿Listo? Y donde delta R es la incógnita a despejar. ¿Listo? Delta R es la que nos interesa aquí. Y el D, el Y y el L son cantidades macroscópicas medibles. Y por otra parte, tenemos esta otra que es la relación entre la diferencia de fase y la diferencia de camino. El delta R es este pedacito de este triángulo pequeño que está acá, ¿no? Y el delta R viene de la ecuación de arriba, uno lo reemplaza aquí. ¿Listo? Y el delta es algo que uno conoce del experimento. Uno sabe que si está en el máximo central, el delta vale 0. Si uno está en el primer máximo, a la izquierda o a la derecha o arriba o abajo del máximo, entonces la diferencia de fase es 2pi. Y si uno sabe que está en el mínimo, en el primero es pi y así sucesivamente. O sea que esto de aquí se sabe del experimento. Y la única variable que queda entonces desconocida es lambda. Entonces este experimento con estas dos ecuaciones mezcladas, uno puede determinar la longitud de onda de la luz. ¿Listo? Yo sé que es tentador tratar de aprenderse de memoria estas ecuaciones, pero no es útil. Lo importante es saber cuál es la diferencia de fase, cuál es, si estoy en el primer mínimo, estoy en el primer máximo, en el segundo mínimo, etcétera. Profe, pero la longitud de onda da lo mismo si estoy en un mínimo o máximo, siempre tiene que ser la misma, ¿no? Claro, no cambia, pero que sí cambia el delta. Ah, verdad. Y si cambia el delta, también cambia el delta R. O sea, el delta R, si tú te das cuenta aquí en el punto, el punto P, si yo, no sé si ven mi puntero, ¿no? Si yo pongo el punto P más arriba o más abajo, el delta R cambia. Y cambia también la diferencia de fase, porque son dos variables que están íntimamente relacionadas. Son proporcionales, de hecho aquí se ve, ¿no? En esta ecuación de aquí se ve. Vamos a tirar aquí, esta de aquí. Son directamente proporcionales, ¿no? Si cambia delta R.
Y lo interesante es que el delta R se puede reemplazar de esta ecuación de acá arriba, a partir de cantidades medibles. Así que este seno que está aquí, olvídense de ese seno. Lo que importa es reemplazar aquí el delta R por I partido por L y por D. O sea, de aquí. Son la misma ecuación en todo caso, la de la izquierda y la de la derecha. Aquí. Y entonces ahora el delta es conocido y pasa a ser nuestra incógnita el lambda, que es lo que típicamente para lo cual vamos a usar este experimento, para determinar la longitud de onda de la luz. Profe, la última pregunta. Dime, ¿vuelvo atrás? Matías. No, en verdad es como Ya, más dale, preguntarle qué nivel de incidencia o qué incidencia tendría en la física moderna el saber, por ejemplo, cuánto mide la longitud de onda de la luz. Digo, ¿en qué aplicaciones o áreas? Lo que pasa que más que saber la longitud de onda de la luz, porque eso ya está medido, o sea, uno tiene el espectro electromagnético y sabe que el color azul tiene una longitud de onda central en tal longitud de onda específica, o el rojo en torno a los 650, uno ya sabe más o menos cuáles son las longitudes de onda. Es más que nada para otras ondas electromagnéticas u otro tipo de ondas en las cuales uno no conoce la longitud de onda. O sea, si tú tienes un fenómeno y no sabes, por ejemplo, estos son rayos X, por decir algo, y tú no sabes cuál es la longitud de onda de los rayos X, tú podrías usar un experimento como este para poder medir la longitud de onda de esos rayos X si es que se comportan de manera ondulatoria. El resumen entonces, es que la interferencia de dos fuentes puntuales corresponde a la superposición de dos ondas coherentes que pueden estar en fase, como es el caso de acá arriba. Las ondas aquí están en fase, vamos a decir aquí, y las ondas están en fase. Es una F la que está ahí. Y aquí están en contrafase. Ah, bueno, ahí lo dice, está en rojo, ¿no? Contrafase. Contrafase. Es decir, que aquí las ondas están en números enteros de pi desfasada y aquí están en números semi-enteros de pi. No, en número entero acá arriba de 2pi y aquí abajo en número enteros de pi. Están desfasadas. Entonces el resultado es que aquí da interferencia constructiva y aquí da interferencia destructiva. Estos son los dos casos que hemos estudiado. Ahora en general, en la naturaleza es muy difícil que uno tenga solo dos fuentes, ¿no? En general vamos a tener muchas fuentes y si existen muchas fuentes y tienen estos desfases intermedios, el resultado se llama una suma incoherente. Les voy a mostrar enseguida un ejemplo de eso. Bueno, el ejemplo que mejor se me ocurre, hay dos en realidad, uno puede ser una con luz y otro con sonido, ¿no? Es la astronomía. En la astronomía está este observatorio, hay otros observatorios más que usan el fenómeno que se llama interferometría. ¿Listo? Entonces hay varios telescopios y cada uno de estos telescopios enfoca exactamente el mismo lugar del cielo y a través de una oficina que está acá abajo, que estoy acá, que es la que produce los desfases o ajusta los desfases de cada uno de estos, de la luz que viene de estos telescopios, se encarga de que la luz se junte de manera de producir interferencia o constructiva o destructiva dependiendo de lo que uno quiera. En particular, aquí lo que se hace es, hay una estrella que está aquí, en esta región central que ustedes no ven, hay una estrella aquí, ¿listo? Y lo que uno hace es poner en contrafase los telescopios para que la luz de la estrella se apague. Ahora, como la estrella no tiene luz monocromática, la suma es incoherente, pero en general esta estrella en esta imagen sería una cosa así. Sería tan grande la mancha de luz que uno no podría ver estos objetos pequeñitos que están aquí, que son planetas. Es una de las técnicas que se ocupa para observar planetas. ¿Cómo se hace? Bueno, la luz de la estrella es tan brillante que no permite ver los planetas. De hecho, el área sería muchísimo más grande si es que uno estuviera observando directamente esto con un único telescopio. Entonces uno junta la luz, como sabe que la luz se comporta de manera ondulatoria, le invierte la fase y cuando produce la interferencia destructiva aparecen en estas otras zonas los planetas. Y aquí está representado el patrón, entonces, aquí abajo, el patrón de interferencia, de máximos y mínimos, ¿no? Entonces uno se encarga que la estrella quede en un mínimo, pero claro, pudiera ser que algún planeta también quede en un mínimo, entonces aquí lo que hacen es rotar el campo en el punto de la estrella, para que los planetas, si es que van a quedar en un mínimo, en la imagen siguiente no queden en el mismo mínimo. ¿Listo? También esto se ocupa para aplicaciones de sonido. No lo tengo aquí a mano, pero ya son bastante común los sistemas de auriculares con anulación de ruido, ¿no? Lo que hacen los sistemas de anulación de ruido es tener un micrófono que está de alguna manera escuchando
el ruido ambiental, lo desfasa electrónicamente y luego se lo superpone al ruido que viene entrando. Eso no es perfecto, claramente, pero permite disminuir el ruido ambiental. Las personas que trabajan en zonas muy ruidosas tienen este tipo de equipos o usan este tipo de auriculares para proteger su oído. Bueno, otra aplicación interesante es lo que se denomina la holografía. La holografía es una forma de obtener imágenes a partir de la interferencia. Entonces, la fotografía tradicional, la normal que ustedes conocen, es una imagen 2D. ¿Y qué es lo que hace? De alguna forma, en la película, en la zona sensible, se almacena información de la intensidad de la luz. Eso es lo que se almacena en un negativo o en una imagen digital. Hay información acerca de la intensidad de la luz. Ahora, en las imágenes son 2D, no hay ninguna información acerca de la profundidad del campo. Es decir, si un objeto en la imagen está más lejos o más cerca, no tenemos forma de saberlo más que no sea el hecho de nuestra propia experiencia, ¿no? De hecho, muchos de los experimentos de óptica juegan con esto, con la profundidad, ¿no? Nos hacen creer que las cosas son de diferente tamaño. No sé si han visto el MIM o alguna otra de estos lugares donde hay ilusiones ópticas. Pasan justamente en el hecho de que en una imagen 2D la profundidad está dada por nuestra experiencia y nuestro cerebro es el que le asigna una interpretación de que está más lejos y está más cerca. Ahora entonces tenemos una proyección en 2 dimensiones de algo que realmente estaba en 3. Bueno, y da lo mismo si es que la luz es luz incoherente o es luz coherente. ¿Listo? No es relevante, ni siquiera es tema. Esto no existe para la imagen o la fotografía. Ahora, la holografía lo que hace es registrar no solamente información de la intensidad de la luz, sino que también almacena información del patrón de interferencia. Eso significa que para poder tener un patrón de interferencia, lo que se hace es iluminar con luz coherente. Y la luz coherente más conocida que tenemos es justamente la luz láser. Entonces, de alguna manera, la holografía nos va a permitir construir imágenes en 3 dimensiones. A esta altura de la vida, si yo les digo holografía, en realidad esto es tan conocido por las películas de ciencia ficción que no tiene ninguna gracia, ¿no? Pero hace 30 años atrás, imaginarse cosas como esta no era tan simple. Y bueno, lo que aparece aquí es una imagen de una holografía. Por lo tanto, estamos viendo en 2 dimensiones una imagen que realmente es en 3. Lo ideal sería que pudiéramos ver un holograma en vivo, ¿no? Y ver que hay profundidad en la imagen. Ahora, ¿cómo funciona esto? Pensamos entonces que tengo aquí la película sensible, la placa que va a almacenar la información. Que puede ser una placa como cualquier otra, en realidad no es tan así, pero supongamos que es una placa donde se va a almacenar el patrón de interferencia. Y entonces, ¿qué es lo que uno tiene? Tiene un láser que ilumina directamente el objeto que se va a holografiar. Entonces hay una parte del láser que ilumina directamente el objeto, y entonces en la película sensible se recibe la luz reflejada por el objeto y también la luz directamente reflejada por un espejo, la luz del láser. Entonces se reciben 2 fuentes luminosas, la del espejo plano y la luz que fue reflejada por este objeto que tiene relieve, que tiene formas, que tiene tridimensionalidad, ¿no? Y entonces en la placa fotográfica va a ocurrir el fenómeno de interferencia de 2 fuentes. Y entonces la imagen que se registra son esto que ven acá abajo, es un patrón de interferencia. Me imagino que ven el patrón de máximo y mínimo, ¿no? Se ve ahí en la imagen, creo en su pantalla se ve mejor que en la mía, por lo que estoy viendo. Entonces estamos almacenando información de el patrón de interferencias. Y después, ¿cómo vamos a ver esta imagen? Porque claro, uno ve la diapositiva, perdón, el negativo de esto y es esto, ¿no? No ve ninguna imagen. A diferencia de la imagen de la fotografía, si uno ve un negativo y lo pone contra luz, se ve la forma de los objetos, ¿no? Aquí no, se ve solamente un patrón de interferencia. Por lo tanto, si yo quiero revelar esta imagen, lo que tengo que hacer es iluminar de nuevo esta película con una luz coherente. Y entonces con eso se construye ahora la imagen en 3 dimensiones. Entonces por eso que en la imagen anterior, esta del ratón, están en un único color, ¿no? Es porque el color con el que se está iluminando el holograma o la película sensible del holograma es una luz de color rojo y es una luz láser.
Bueno, ahí les dejo un link que después pueden buscar para saber un poco más de la holografía, ¿no? Lo que se viene, lo que se viene como una gran revolución que debería venir son ya las películas holográficas, ¿no? Porque ustedes saben que las películas no son nada más que una sucesión de imágenes. Entonces, yo tengo una sucesión de imágenes que sean tridimensionales por holografía, podría eventualmente construir en el futuro películas holográficas, es decir, que no sea una imagen estática. Pero eso está todavía en fase de planificación, o sea, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Profe, ¿y estos lentes 3D cómo funcionan? Yo realmente no he Ah, eso lo buscado. expliqué la clase pasada, Ah, cuando expliqué la polarización. ¿Alguien de los que está acá que lo puede explicar? Yo, Nicolás, recuerdo que uno de los polarizadores de cada lente es un polarizador, ¿Ya? pero que van en distintos. Uno está vertical, por ejemplo, y otro está horizontal. ¿Ya? Entonces uno deja entrar una onda a un ojo y en el otro ojo entran las ondas que van en la otra dirección. Por lo tanto, luego el cerebro lo ve como que estuviese en 3D. Perfecto. Gracias. Esa es la explicación. gracias. Esa es la explicación. Son fenómenos completamente diferentes. La holografía, la otra usa polarización y usa una polarización en un ojo y la polarización cruzada en el otro. En cambio aquí no necesitamos gafas especiales. Esta es una imagen que se ve... Bueno, si han visto las películas de Star Wars, me imagino que han visto como un holograma, ¿no? Un holograma es justamente eso, una imagen que aparece en las películas de Star Wars, en la serie de Star Wars se ve muy bien cómo sería un holograma. Claro, lo que pasa es que ahí son imágenes, son videos, ¿no? Son transmisión de imagen de video. No son solo una holografía estática. Bueno, la holografía también aparece, antes aparecían las tarjetas de crédito. Hay una cinta, la cinta que decía, no sé, Visa o Mastercard en las tarjetas de crédito, era una holografía. No sé si ahora están saliendo de esa forma. Otra aplicación donde se usa interferencia, pero que en estricto rigor no es exactamente interferencia porque las frecuencias son diferentes, es en el sistema de aterrizaje por instrumentos. En el apunte les dejé un texto que elaboró un profe con el que yo trabajé, que es de acá de la universidad y que estuvo en la Fuerza Aérea, entonces maneja muy bien el tema del aterrizaje por instrumentos. Porque recuerden ustedes que puede ser que en algún momento, por alguna razón, el piloto no vea la pista y tiene que aterrizar sin terminar chocando el avión, ¿no? Entonces se usa un sistema de aterrizaje por instrumento que usa la superposición de ondas. ¿Qué pasa cuando en vez de dos tenemos n fuentes? Consideremos muchas fuentes que están x espaciadas, son todas fuentes coherentes, es decir, tienen la misma amplitud, tienen la misma frecuencia, tienen la misma longitud de onda porque están en el mismo medio, tienen la misma rapidez de propagación. Entonces vamos a tener que ahora la suma va a tener muchos términos, ¿no? Esta ecuación que está aquí, la ecuación que voy a encerrar ahora, es una ecuación que tiene muchos términos. Bueno, en general la trigonometría deja de ser útiles para tantos términos, ¿no? Supongamos que son muchos términos en general. Entonces lo que uno hace es escribir las ondas como números complejos y aplicar fasores. Para los que sepan, con fasores es la forma más simple de hacer esta suma y uno puede demostrar que lo que se obtiene es un resultado no igual pero similar al de las dos rendijas o al de las dos fuentes, pero ahora la amplitud resultante va a estar dada por esta expresión. ¿Listo? Esta es la amplitud resultante. Está dada por esta función. Seno de n, donde n representa el número de fuentes, k por delta r, que representa esta diferencia de camino. Aquí la voy a pintar. Ese es delta r, este de aquí es delta r, este de aquí es delta r, y así sucesivamente, ¿no? Ese cateto del triángulo pequeño es el delta r. ¿Listo? Y sabemos de electromagnetismo que la intensidad es proporcional al cuadrado del campo. Y entonces de aquí se obtiene una expresión para la intensidad, que finalmente es lo que uno ve con el ojo en los patrones de luz. La intensidad entonces está dada por el cuadrado de la expresión de la amplitud resultante que está acá arriba. ¿Listo? Ahora la pregunta es, ¿cómo son las gráficas o cómo son los patrones de esto? Bueno, para n igual 2 obtenemos lo que ya conocíamos, ¿no? Máximo y mínimo con los máximos iguales. Y los mínimos son mínimos absolutos, es decir, no hay nada de luz. Y en la medida que vamos aumentando el número de fuentes, aquí está aumentando hacia abajo el número de fuentes, empiezan a aparecer en los mínimos aparecen unas zonas brillantes, porque son mucho menos brillantes que los otros máximos, que son muy intensos. ¿Listo? Ahora les voy a mostrar. Y en realidad el número de máximo va a ser n menos 1. Si el n es 4, aquí hay 3 máximos. 1, aquí,
2 acá, 3 aquí. Es n-1 el número de máximo. Y el patrón se repite, ¿no? Este patrón se va repitiendo hacia los lados. Listo, ahora, ¿cuándo vamos a tener interferencia? ¿Cuándo esto va a ser el máximo y cuándo va a ser mínimo? ¿Cuándo vamos a estar en la interferencia constructiva y la destructiva? La destructiva es cuando el numerador se hace 0. Si el numerador se hace 0, la amplitud es 0. Y cuando esto de acá es máximo, bueno, cuando la razón de los senos da 1. Si la razón de los senos da 1, entonces estoy en el máximo. ¿Listo? Y eso es justamente lo que está discutido acá. Entonces la intensidad es nula cuando el numerador es 0, pero el denominador no. Solamente el numerador. Y de ahí uno obtiene esta relación para los máximos, donde aquí de nuevo el m representa un número entero. ¿Listo? Y bueno, aquí hay una relación entonces para los ángulos, medido desde el lugar de observación, desde el centro de la rendija, ¿no? El ángulo θ ese que estaba dibujado en el triángulo. Y también estaba dibujado en la rendija recién, acá. Ahí, ¿no? Ese ángulo de acá es θ. Ah, sí, aquí está, pero no se ve. A ver, creo que puedo hacer no. Después en el video trato de agrandar esto, pero ahí está el ángulo θ. ¿Listo? Ese ángulo de ahí es θ. Y el mismo de acá, y el mismo de aquí, y el mismo de acá. ¿Listo? Ese ángulo es θ. Y está relacionado con el ángulo θ de aquí, que es entre la línea central y donde está el punto P. Listo, aquí estamos muy lejos. Para que estas líneas sean paralelas, estamos muy lejos de la fuente, de la pared, o donde se está proyectando. Bueno, y esta es una imagen. De n fuentes. No recuerdo cuál es el número n, ¿no? O sea, de este experimento. Y se ve que aquí en la zona intermedia, bueno, los máximos están muy bien definidos, ¿no? Estos máximos globales están muy definidos, pero entre la zona de los máximos se ve que no hay oscuridad completa, ¿no? Y eso se debe a estos mínimos que están aquí, a estos de aquí. Perdón, esos máximos que están en la zona de los mínimos. ¿Listo? Y la intensidad de estas regiones, la máxima, es decir, la de aquí, de aquí, ¿no? La intensidad en esos puntos es proporcional al número de fuentes. Perdón, al cuadrado del número de fuentes. Esto proviene de la ecuación anterior. De la intensidad. De aquí sale esa ecuación. Entonces se vuelven muy, muy brillantes las zonas de máximo. Profe, Dime. el seno del denominador nunca se hace 0, se indeterminaría la función. No, ¿Qué si puede pasa ser ahí? 0. Si puede ser 0. ¿El del denominador? Sí, puede ser 0. Pero ¿no se indeterminaría la función? No necesariamente. 0 partido por 0 puede ser 1. Ah, Si son el mismo 0, verdad. si tú tienes A partido por A, eso es 1, ¿no? Y si A vale 0, también sigue siendo 1. Lo importante es que sean el mismo 0. Ya, ¿Listo? comprendo. Ya, vamos ahora con lo que se llama la interferencia de películas delgadas. Aquí hubiera sido interesante. Bueno, voy a grabarle un experimento que, insisto, muchas de estas cosas en la clase expositiva yo las llevo al aula y se las puedo mostrar. Y una de las cosas que hago es justamente un experimento de películas delgadas que lo voy a grabar, no lo tengo acá porque tengo que tener una preparación con agua jabonosa, que puede ser con lavalosa o algo así, y una taza. Pero lo voy a grabar y lo voy a agregar a este video en la edición. Le voy a agregar ese experimento para que lo vean. ¿Listo? Bueno, en este momento hay una película, ahí se puede apreciar. Una película que cubre toda la abertura de la boca de la taza. Se ve el reflejo, pero aprovechando el reflejo también se empiezan a observar franjas de colores. Como ya se puede apreciar, hay franjas de colores. Y además esas franjas no están estáticas. Como se puede ya observar. Voy a repetir el experimento. Me interesa en particular que puedan observar lo que ocurre en la película de jabón luego de que las franjas bajan en la parte superior de la misma. Vamos de nuevo. Voy a ponerla de costado. Ahí. A ver si se aprecia mejor el efecto.
Ahí ya se ven las franjas y cómo esas franjas se van desplazando. Estática en la película. Y lo que me interesa entonces que observen es qué ocurre en esta zona. Ya veo que si pongo mi mano por acá, las franjas se hacen más evidentes, ¿no? Ahí estoy dando un poco de sombra y se vuelve más evidente. Bueno, y observen lo que ocurre en la parte superior, en particular en la parte superior. ¿Se dan cuenta que no hay franjas? Progresivamente se empieza a oscurecer. Ahí está. Bueno, este es el experimento que cualquiera puede reproducir en su casa de una pompa de jabón en una taza o un vaso. Lo que aparece acá es la típica película delgada. O sea, cuando hay una película delgada uno ve este patrón. Esto de aquí es una mancha de aceite o petróleo. Yo conduzco moto, así que es una de las cosas que odio, las manchas de aceite y de petróleo en el piso. Pero también ocurre, por ejemplo, en las pompas de jabón, cuando no sé si han visto en las plazas o algo así, que venden estas máquinas que generan burbujas, y la superficie de esa burbuja es una película delgada. ¿Qué significa una película delgada? Significa una superficie que tiene un grosor muy pequeño, en realidad no es una superficie, es un cascarón, ¿no? Que tiene un grosor muy pequeño. Y ese grosor típicamente está dado por la tensión superficial de algún material, en el caso de lavalosas con el agua, por ejemplo. Acá lo que vamos a considerar entonces es que tenemos una onda incidente, que aquí está denotada como onda E1. E1, esto de acá es la incidente. Entonces vamos a tener aquí una onda incidente. ¿Listo? Ahora, cuando llega y se encuentra con esta capa de material, que puede ser, por ejemplo, una capa de aceite, puede ser aceite sobre agua, puede ser el lavalosas, como les decía, algún material que hay alguna capa de algún material muy delgada sobre otro material, los índices de refracción son diferentes. Entonces, al llegar a este punto va a haber una onda reflejada, que está aquí denotada como rayo 1, y una onda transmitida al segundo medio. ¿Listo? Y obviamente esta, cuando llega acá, nuevamente va a producir una reflexión. ¿Listo? Una reflexión acá y una transmisión. Ahora, esta reflexión, cuando llega acá, va a producir nuevamente una reflexión y una transmisión. ¿Listo? Entonces vamos a considerar, aquí esto ocurre muchas veces, pero se va atenuando la onda, o la luz se va atenuando. Entonces vamos a considerar, por razones de simplicidad, solamente los dos primeros rayos, que son los más intensos. Entonces el rayo 1 es el que viene producto de la reflexión en la primera interfaz, y el R2 o el rayo 2 es el que ha pasado al segundo medio, se ha reflejado y se ha vuelto a transmitir. Y estos dos rayos no están en fase. ¿Listo? Aquí hay un cambio de fase. Van a haber dos tipos de fases. Hay desfases por reflexión, que ya voy a explicar en qué consiste, y hay desfases por diferencia de camino. Este rayo, el que me acabo de marcar aquí con una cruz de color rojo, ha recorrido un camino óptico diferente que la que voy a marcar ahora de color azul, que es el rayo 2. Entonces, producto de que han recorrido caminos diferentes, ya hay una diferencia de fase por diferencia de camino. Pero además, dependiendo de los índices de refracción, en el medio 1, en el medio 2 y en el medio 3, pueden haber además desfases producto de la reflexión. Ahora, aquí estoy considerando que la onda tiene un único color. Para que se vean estas manchas de colores, la luz tiene que ser policromática. Entonces voy a hacer originalmente el análisis monocromático y después va a ocurrir lo mismo con luz policromática, pero sabemos que los índices de refracción son diferentes, entonces los rayos se van a quebrar diferente y va a ocurrir lo mismo y se va a producir esta separación de colores. ¿Listo? El observador siempre está acá. Aquí está el observador. Nunca está al otro lado, está aquí, en el mismo lado de donde proviene la onda incidente.
porque nosotros vamos a observar los rayos reflejados y transmitidos que están marcados aquí como rayo 1 y rayo 2. Profe, el medio 3 sería como el asfalto. ¿Cómo? ¿Sería qué cosa? Como el asfalto. No, típicamente Cuando- debajo de eso hay una película de agua. Típicamente. Y el medio 2. ¿Cómo? El medio 2, ¿cuál El sería? medio 2 puede ser el petróleo, el aceite o puede ser cualquier otro material. Tienen que ser materiales transparentes, sí. Ah, ya. Transparentes para la luz, porque si no, no vamos a ver la luz que se refleja dentro de la película. Aquí tenemos ya el diagrama de la situación donde hay, por ejemplo, aire y después hay agua y después hay otro medio. ¿Listo? Y aquí se produce entonces la rayo incidente, la primera reflexión que es el rayo reflejado 1 y el segundo rayo que es producto de la reflexión que está en el fondo de la película y la transmisión al primer medio. Acá el espesor de la película está denotado por la letra E. ¿Listo? Ahora, para ángulos pequeños, estas líneas o estas distancias son aproximadamente el grosor. Si yo creo que el color que tengo es el mismo, voy a cambiarlo. Si yo aquí trazo un triángulo, donde la que recorrió el camino es la hipotenusa, entonces para ángulos pequeños, para este ángulo pequeño, el que estoy tratando de dibujar acá, esta hipotenusa se puede aproximar a este cateto, que es justamente el espesor. ¿Listo? Entonces dice, para ángulos pequeños la diferencia de camino óptico es aproximadamente 2D. Aquí dice 2D, pero es E. O sea que aquí está escrito como E, pero acá en la ecuación está escrito como D. Después tengo que corregir eso en la presentación. ¿Listo? D es el espesor, aquí le puse E, pero acá está como D. Así que tiene que ser la misma variable, ¿no? Entonces, la diferencia de camino del rayo 2 va a ser 2 veces el grosor de la película. Insisto que para que se cumpla esto y para que sea una buena aproximación, la película tiene que, perdón, el ángulo tiene que ser pequeño respecto a la normal. ¿Listo? Y entonces, en ese caso, ocurre que la diferencia de fase está dada por esta expresión. El primer término es la diferencia de fase que ya habíamos escrito antes. ¿Sí? La diferencia de fase que tiene que ver producto de la diferencia de camino. O sea que ya habíamos dicho que delta, diferencia de fase, esas 2pi, como delta R, que es la diferencia de camino, esa lambda. ¿Listo? Y ocurre que el lambda aquí adentro, ojo con esto, porque aquí el lambda, que aquí le llamo lambda 0, lambda aquí dentro es distinto a lambda 0. ¿Se acuerdan por qué? Que cambia de rapidez de un medio a otro. Efectivamente. La rapidez de la luz en ese medio ya no es la misma que en el primero. Entonces hay una longitud de onda que es diferente. Entonces, cuando uno escribe la longitud de onda en función del índice de refracción, aparece el índice de refracción de la película. ¿Listo? Y aquí, además, está agregado lo que se llama la diferencia de fase por reflexión, que ocurre aquí. Aquí, este rayo viene desfasado, en ese punto se produce un desfase pi. En el apunte que yo les dejé, para que ustedes revisen después, está explicado todo esto del desfase por diferencia de camino y el desfase por reflexión. Tiene que ver con los fenómenos de ondas. O sea, cuando la onda pasa de un medio a otro, si aumenta o disminuye la rapidez en el segundo medio, va a depender si la onda que se devuelve al primer medio está desfasada o no está desfasada en este factor pi. Hay algunas ondas que, por ejemplo, se devuelven y vienen con la misma fase y otras que se devuelven reflejadas al primer medio con un desfase pi. Y eso tiene que ver con el cambio de la rapidez en el medio. Entonces ahí lo que van a tener que averiguar es cuándo se produce el desfase pi. Si cuando la rapidez de propagación aumentó o si cuando la rapidez de propagación disminuyó. Eso se lo voy a dejar a ustedes como misión que lo averigüen. Ojo que si ustedes analizan lo que ocurre en las ondas mecánicas como la cuerda, uno puede llegar a la idea de que esto tiene que ver con la densidad del material y no lo tiene que ver. En el caso particular de la cuerda sí, porque la rapidez de propagación depende de la tensión y de la densidad lineal de la cuerda, pero un caso especial.
En general, en las ondas de luz no depende de la densidad. Siempre el fenómeno físico asociado a la onda es la rapidez de propagación. Por lo tanto, lo que uno tiene que saber es si la onda aumenta o disminuye su rapidez. Y para eso hay que mirar los índices de refracción en los dos medios, en el medio en el cual se está propagando y el segundo medio al cual va a pasar, o el siguiente medio al cual va a pasar la onda. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? ¿No hay preguntas o comentarios? Bueno, lo interesante, porque todo esto que estoy explicando no tiene mucho sentido si es que uno no dice, bueno, ¿para qué se puede usar, no? Lo interesante es que uno puede, ajustando el grosor de esta película, de alguna manera, este grosor D, uno puede arreglársela para que estas dos ondas lleguen en contrafase y produzcan interferencias destructivas. Se lo pueden imaginar, ¿no? Ondas que lleguen en contrafase y que produzcan, entonces, interferencia destructiva. Si yo logro eso, elimino reflejos. Interesante, ¿no? ¿Quién de ustedes no ha trabajado en la pantalla de un computador, de un notebook o de algo así? O incluso de un teléfono portátil, y en la pantalla, por la luz que hay fuera, ven solamente los reflejos de lo que está pasando en el ambiente y no lo que está mostrando la pantalla. Imagino que eso lo han visto, ¿no? ¿Sí? ¿No? Ahora mismo veo así la pantalla del computador. Claro, yo, por ejemplo, mi pantalla tiene un antirreflejo. Entonces, yo, a pesar de que estoy siendo iluminado desde fuera con luz natural, mi pantalla no aparece mi cara en la pantalla, pero en el notebook sí me ocurre. En el notebook me aparece mi cara, no es que me quiera mirar todo el día, pero ocurre que se refleja lo que está pasando al otro lado, y eso no es agradable, o no es lo esperado, ¿no? Entonces uno puede construir ahora, usando la interferencia en películas delgadas, pantallas que tengan un recubrimiento que produzca destrucción del reflejo por interferencia. ¿De acuerdo? ¿Profe? Sí, ¿quién ahí? Matías. Matías, dime. La parte de interferencia constructiva, no, la fase tenía que ser múltiplo de 2pi. Lo que pasa es que acá hay desfases también producidos por la reflexión. Aquí hay dos tipos de desfase, Matías. El desfase por la diferencia de camino, porque el rayo 2 recorrió un camino más largo que el rayo 1. Entonces las dos ondas no llegan en fase, a pesar de que en el punto de la interfaz la onda está en fase consigo misma, porque una única onda. Como el rayo se divide en dos, el que pasa al segundo medio, cuando vuelve y regresa al primero, tiene una diferencia de fase por diferencia de camino. Y esa está dada por esta expresión de aquí, esta igualdad, esta proporcionalidad entre el desfase y diferencia de camino. ¿Listo? Pero además, dependiendo de los índices de refracción, puede haber una diferencia de fase producto de la reflexión. ¿Listo? Para que el rayo 1 y el rayo 2 produzcan interferencia destructiva, tienen que estar en contrafase. Y la única variable que uno puede ajustar en esta ecuación es el espesor de la película. ¿De acuerdo? No sé si respondo con eso a tu pregunta. Sí, entonces es contrario de las ondas No, de antes, porque no, la interferencia destructiva siempre ocurre en contrafase y la constructiva ocurre en fase. Lo que importa es que la onda 1, si viene así, y la onda 2 viene así, eso es interferencia destructiva. Si uno pone eso, tiene que ser eso. Ahora vamos a poner un igual en vez de un más. O sea, eso más esto da eso, y si tengo esto más esto, eso da esto. Eso es interferencia destructiva, interferencia constructiva. Entonces, esto de acá, ese de ahí, si yo quiero interferencia destructiva, la diferencia fase tiene que ser pi, por ejemplo. O 3pi. Porque a veces el grosor no permite o sea, no hay grosores tan pequeños para que dé un desfase 5pi. Total va a ser, no sé, otro valor de pi, ¿no? Otro valor impar de pi. Y si yo quiero que sea constructiva, entonces tiene que ser números enteros de 2pi. 2pi, 4pi, etcétera, ¿no? Eso es lo relevante. ¿Quién ahí? lo que pasaba es que en la fórmula anterior, ¿Ya? el 2m más 1 estaba en la interferencia destructiva, la constructiva estaba con solo 2mpi. Ah, toda la razón, toda la razón. Entonces significa que aquí hay un problema.
Para que sea constructiva, tiene que ser número entero de 2pi, porque tienen que estar en fase, ¿no? Para que sea constructiva, los desfases tienen que ser 2pi, ahora sí, 4pi, 6pi y números enteros de 2 veces pi. ¿Listo? Y para que sea Sí. destructiva, tiene que ocurrir ahora que el desfase tiene que ser pi, 3pi, 5pi. ¿Listo? Da lo mismo la ecuación, olvídense de esas ecuaciones. Lo importante es que uno tiene que saber esto, porque eso es lo que va a reemplazar acá, en el delta. ¿Listo? Y eso me va a decir cuál va a ser el grosor de la película que yo necesito. Como les digo, a veces cuando uno reemplaza el pi, acá como ángulo de desfase, el grosor de la película da inconstruible, porque es mucho más delgado de lo que la tecnología permite. Entonces ahí uno pone otro factor, no sé, pone 3pi o 5pi o va aumentando el número, el factor acá, hasta que aparezca un grosor que sea fabricable en la industria, ¿no? Ahora sí, ya me quedó claro. Voy a revisar después esta presentación para hacer las correcciones, pero lo que yo les puedo decir es que el apunte que yo les envié, ese apunte lo he revisado varias veces. O sea que el apunte debe estar correcto. Si es que aquí hay algún error, después lo voy a corregir. ¿Listo? Pero en el apunte deberá estar bien. De todas formas, ustedes chequeen y sean críticos cuando revisen este material para que no me pase ningún error y después cometan errores porque yo lo dije mal o lo escribí mal en la presentación o en el apunte. ¿Listo? La aplicación de esto son los revestimientos antirreflectantes, ¿no? Entonces se hace de un grosor típicamente de lambda cuarto. ¿Listo? El grosor de esto es típicamente lambda cuarto y entonces aquí uno refleja la luz que se refleja hacia el lado en el cual yo estoy observando, se superpone e interfiere destructivamente con la luz que pasó a la película y pasó y se reflejó en el fondo y volvió al primer medio. Entonces vean que aquí en los dibujos, ahora sí voy a usar lo del láser que ya vi que tenía esta herramienta y sí, ¿no? En este caso, estas dos ondas están llegando en contrafase, ¿lo ven, no? Están en contrafase. Y entonces en contrafase el reflejo se elimina. Ahora, típicamente, uno lo que ve en policromía, no ve en monocromía, ¿no? Entonces lo que requiere es que las películas antirreflectantes tengan por lo menos centrado en la zona en la cual cada una de las 3 células de color ve. Y entonces las películas típicamente son de 3 tipos, como las que están acá, ¿no? Aquí aparecen algunas combinaciones, pero aparecen 3 películas. De manera que en cada una de estas se produzca la anulación o la interferencia destructiva en cada uno de los colores los cuales nuestro ojo ve.